Esta es una clase introductoria al movimiento circular. Bien, en principio el movimiento circular es aquel movimiento en el que la trayectoria es una circunferencia, es decir, los cuerpos están realizando movimientos circulares, ¿no? Como el planeta Tierra alrededor del Sol sobre su propio eje, la rueda de una llanta de bicicleta, el volante de un automóvil, etc. Bien, vamos a analizar estos conceptos. El desplazamiento lineal. Bien, el desplazamiento lineal es el arco que realiza la circunferencia. Veamos el ejemplo con este disco, ¿no? Entonces, la longitud de este arco es el desplazamiento lineal y va a depender de cuántas vueltas esté dando o cuántas revoluciones esté dando el cuerpo circular. Ese desplazamiento lineal también se puede representar en forma de una línea dependiendo, les decía, cuántas vueltas esté dando el cuerpo. Bien, ahora vamos a analizar el desplazamiento angular. Es el ángulo que se describe en el centro de la trayectoria circular. Este ángulo debe estar medido en radianes, aunque se representa también en revoluciones o en grados sexagesimales, ¿no? Pero debe estar descrito en radianes, porque los radianes tienen una singularidad en el momento de poder ser utilizados con las fórmulas, ya que podemos transformar el desplazamiento angular en un desplazamiento lineal. El radián está definido por el radio de giro expresado en su arco alrededor de un círculo. Entonces, de ahí la importancia de los radianes. Ahora, veamos. Una revolución, es decir, una vuelta, equivale a 2 pi radianes. Fíjense, una vuelta entera es 2 pi radianes. Cuarta vuelta va a ser pi medios. Media vuelta, pi radianes. Y 3/4 de la vuelta va a ser 3 medios de pi. Y la vuelta entera, como lo mencioné, 2 pi radianes. Toda la vuelta también puede ser expresado en 360 grados sexagesimales. Bien, en base a este análisis se define que el desplazamiento angular es la cantidad de vueltas expresado en radianes. Ojo, y se representa por la letra griega tita. Entonces, tita va a ser igual al desplazamiento angular, lineal, dividido entre el radio de giro. ¿Ya? Entonces, nuevamente, esto es el desplazamiento angular, debe medirse en radianes. Y si nos dan en revoluciones, en vueltas, debemos convertirlo necesariamente a radianes para poderlo utilizar en las fórmulas. Ese es el desplazamiento lineal que ya lo hemos visto antes, debe medirse en metros, mucho ojo, porque en el sistema internacional manejamos metros, puede medirse en otras unidades, pero lo ideal siempre es manejar metros. R es el radio de la circunferencia de giro, ¿no? El radio, qué tan grande será, qué tan pequeño será, va a depender de eso la cantidad de la magnitud del desplazamiento lineal. Bien, veamos los siguientes conceptos. El periodo es el tiempo en que demora dar un cuerpo una vuelta, ¿ya? Es decir, es definido por la siguiente fórmula. Se representa por la letra T mayúscula y es igual a T minúscula sobre N, donde T mayúscula significa periodo, se mide en segundos, T minúscula es el tiempo total de giro, N es el número de vueltas. Si realizamos las relaciones, es decir, el tiempo entre el número de vueltas, nos va a dar como resultado el periodo. Repito, el periodo es el tiempo en el que da una sola vuelta, bien importante. Ahora veamos la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que da un cuerpo en un segundo. Es decir, en el lapso de un segundo, ¿qué tantas vueltas ha dado el cuerpo? Tal vez ni siquiera ha completado la vuelta, puede ser media vuelta, pero va a depender de eso la frecuencia. Bien, la frecuencia se define por esta fórmula. F igual a N sobre T, donde F es frecuencia, y como ven, N es el número de vueltas, T es el tiempo total de giro. Bien, entonces hacemos la división y va a quedar arriba 1 porque el número de vueltas es adimensional, solamente es un número. Abajo va a quedar segundos por el tiempo y 1 sobre segundo se ha definido como unidad de medida llamado Hertz. Entonces se escribe de esta manera, su símbolo es de esta manera, ¿ya? Entonces por esa consecuencia la frecuencia se mide en Hertz. Ahora noten algo.
La frecuencia es número de vueltas sobre el tiempo y el periodo es el tiempo sobre el número de vueltas. Si se dan cuenta, son simplemente inversos, uno de cada uno. Por lo tanto, la frecuencia es la inversa del periodo o el periodo es la inversa de la frecuencia. Ambos están muy relacionados y, como han podido ver, son inversos uno del otro. Bien, vamos a realizar este ejercicio. Nos dice lo siguiente. Un corredor recorre una distancia de 60 metros en una pista circular que tiene 8,5 metros de radio. ¿Cuál es su desplazamiento angular? Nos dice, ¿no? Entonces, fíjense, esta va a representar la pista, este punto va a representar el corredor, está corriendo la pista circular, tenemos el radio de la pista, también tenemos el arco, es decir, la longitud en arco que está recorriendo el corredor. Como consecuencia debemos calcular el desplazamiento angular. Entonces, para resolver este tipo de problemas simplemente nos colocamos datos. Una vez que colocamos datos, copiamos los que tenemos. S, que es el desplazamiento angular, es 60 metros. Ahora también tenemos el radio de giro, que es 8,5 metros. Y finalmente anotamos lo que estamos buscando, que es el desplazamiento angular como incógnita. Ya tenemos eso, colocamos solución y nos copiamos la fórmula que nos relaciona estos tres elementos, el arco, el radio y el desplazamiento angular. Y fácilmente, si retroceden más atrás, la fórmula que nos relaciona todo eso es la siguiente. El desplazamiento angular va a ser igual al desplazamiento lineal dividido entre el radio, ¿ya? A esta S se le dice desplazamiento lineal o arco. También tiene otro, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero de otra manera. Bien, reemplazamos ahora los valores, fíjense. Reemplazo 60 metros dividido entre el radio, que es 8,5 metros, nuevamente, y operamos en la calculadora. 60 dividido entre 8.5 nos da exactamente, y redondeando a dos decimales, 7,06, redondeando. Como pueden observar, metro con metro se simplifican, y el desplazamiento angular nos sale en unidades radianes. Aunque radianes no es considerado una unidad de medición propiamente dicha, porque prácticamente aparece y desaparece, simplemente es la forma de comprender cómo el radio se va arqueando sobre la circunferencia. No es una unidad de medición, es una forma de comprensión el término radianes. Si dividimos el arco entre su radio, automáticamente nosotros, y como de memoria, debemos colocar radianes. De ahí la importancia de medir el círculo, el desplazamiento angular en radianes, ¿ya? Dividimos y automáticamente colocamos radianes, nada más. Finalmente, el resultado lo encerramos en un recuadro y el ejercicio está terminado. Bien, ahora vamos a resolver los ejercicios número 2 y número 3. El número 2 nos dice lo siguiente. Un disco de vinilo gira a razón de 72 RPM. Determinar su periodo y frecuencia. Los discos de vinilo eran discos musicales antiguos que han estado hasta los años 90 más o menos produciéndose, y desde ahí se han dejado de producir a nivel mundial, ¿no? Eran unos discos negros que, de acuerdo al tamaño, se modulaba la cantidad de giro en el aparato reproductor. Había de 72 RPM, de 36 RPM. Entonces se colocaba una aguja que leía las señales magnéticas que estaban grabadas en el disco y se producía por medio de una bocina. Bien, solo como conocimiento general. Entonces, ¿qué significa estos 72 RPM? Significa 72 revoluciones por minuto. Es decir, 72 vueltas que daba en un tiempo de un minuto. Entonces, bajo ese principio vamos a anotarnos los datos correspondientes.
Fíjense, anotamos datos. Bien, entonces el número de vueltas es 72. Yo coloco aquí n igual a 72. Ya, solamente 72, sabemos que se presenta a vueltas, pero no anotamos nada más. T es el tiempo, en este caso corresponde a 1 minuto. Se anota min nada más. Y finalmente debemos calcular el periodo y la frecuencia. El periodo lo representamos por la letra T mayúscula y después la frecuencia por la letra F minúscula. Bien, organizamos todo esto. Ahora, una vez que hemos entendido que RPM significa revolución o vuelta por minuto, puedo borrar esta parte. ¿Ya? Ahora, debo fijarme que mis unidades de medición sean las correctas. Acá puedo ver que el tiempo está en minutos. El tiempo no debe estar en minutos, el tiempo debe estar siempre en segundos. De ahí la importancia de las unidades en las fórmulas que les he dado anteriormente. Entonces, por conocimiento general, nosotros sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. ¿Ya? Les voy a colocar S, cuidado alguien anote seg. No, esto está mal, no se anota así. Segundos simplemente se representa por el símbolo S. ¿Ya? Ahí está. Entonces, una vez que ya tengo ordenado mis datos, primero vamos a calcular el periodo. Calculamos periodo, que lo representamos por la letra T mayúscula. Nos fijamos el formulario y recordamos que el periodo es igual al tiempo en el que da una vuelta. Este es el tiempo total. Posteriormente, reemplazamos sus valores numéricos. El tiempo es 60 segundos. Es el tiempo total dividido entre el número de vueltas, entre 72. Finalmente, haciendo el cálculo con la calculadora científica, rápidamente, tenemos que el periodo es 0,83 segundos, porque como pueden ver, segundo sigue arriba. Al finalizar, segundo le coloco entre corchetes porque es una unidad de medición y el resultado lo encierro en un recuadro. Además que no es 0,83 exactamente, esto es periódico, es decir, 0,833333 hasta el infinito. Ya voy a colocar un gorrito encima sobre el 3 para que represente que estamos trabajando en números periódicos. Bien, ya hemos calculado el periodo, fíjense, 0,83. Ahora vamos a calcular la frecuencia. Calculamos F, que significa para nosotros frecuencia. La fórmula de la frecuencia es la siguiente, ¿no? La frecuencia simplemente es el número de vueltas que da en un tiempo de un segundo. Entonces el número de vueltas y entre el tiempo total se representa por medio de la fórmula que se les ha dado anteriormente y reemplazamos. El número de vueltas es 72 y el tiempo es 60 segundos. Como consecuencia y haciendo el cálculo, la frecuencia nos va a salir 1,2. 1,2 y como pueden observar, las unidades sale arriba 1 y abajo sale segundo. A esto hemos dicho que se le llama Hertz. Entonces yo directamente anoto Hertz, nada más. Entonces la frecuencia resulta ser 1,2 Hz. Y de esta manera el ejercicio está terminado. Ya, más adelante vamos a utilizar la inversa, ¿no? Porque sabemos que el periodo es la inversa de la frecuencia y viceversa. Pero en este ejemplo vamos a utilizar eso y el resultado también tiene que salir el mismo. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. Nos dice, el planeta Tierra realiza 360 grados sobre su eje en un día. ¿Ya? Calcular su periodo y frecuencia. De la misma manera, nos anotamos datos y analizamos. Recordemos que 360 grados equivalen a una vuelta o a una revolución. Entonces,
yo puedo colocar directamente acá n igual a 1. Es una vuelta. N representa el número de vueltas. Bien, en un tiempo de un día, entonces yo coloco t igual a un día. Bien, ahora debemos calcular el periodo y la frecuencia. Esas son nuestras incógnitas. Fíjense cómo hemos salvado, ¿no? 360 grados equivalen a una vuelta. Ya, eso les había mostrado más antes. Bien, voy a borrar esta parte. Entonces, ahora resolvemos. Pero recordemos, el tiempo no puede estar en días, debe estar en segundos. Entonces, esta unidad día debo convertirlo a segundos. Para eso voy a utilizar una serie de factores de conversión y vamos a obtener o vamos a convertir el día en segundos. Sabemos muy bien que un día, aquí abajo yo anoto, un día equivale a 24 horas. Y también sabemos muy bien que una hora tiene 60 minutos y un minuto 60 segundos. Pero directamente podemos hacer 60 minutos por 60 segundos. Una hora tiene 3600 segundos. ¿Ya? Si no lo sabían, pues ahora saben, ¿no? Una hora tiene 3600 segundos. Vean, perdón, que día con día se van, hora con hora se van y el resultado nos va a salir al finalizar en segundos. Lo hago de esta manera con la finalidad de ganar espacio también, ¿no? Entonces, procedemos a hacer todo esto en la calculadora directamente. Y el resultado es de 86.400. Yo coloco aquí 86.400 segundos. ¿Ya? Entonces, en un día hay 86.400 segundos. Eso también se pueden memorizar para no estar haciendo los factores de conversión cada vez. En este tema ingresa esto mucho, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos a calcular el periodo. Calculamos el periodo t, anotamos la formulita hasta memorizarnos. El periodo es el tiempo en el que da una vuelta. Bien, tenemos la formulita. El siguiente paso es reemplazar los valores. El tiempo, fíjense, es 86.400 segundos y el número de vueltas simplemente es 1. Y como pueden ver, no necesitamos calculadora. El periodo de la Tierra simplemente es 86.400 segundos, porque dividido entre 1 nos va a dar lo mismo. Ahí está. Como consecuencia, el resultado había sido el mismo que el tiempo, ¿no?, que hemos calculado acá. Bien, ya tenemos el periodo. Ahora vamos a calcular la frecuencia, pero vamos a calcular la frecuencia de otra manera. Fíjense, calculamos F, que es la frecuencia. Ya no voy a utilizar esta fórmula para la frecuencia, sino la otra. Es decir, la frecuencia es igual a la inversa del periodo. ¿Ya? Es decir, cualquiera, con esta o con la otra, tiene que darnos el mismo resultado. Entonces, pues, como ya tenemos el periodo, simplemente utilizamos esto. Fíjense, frecuencia, arriba coloco 1, abajo coloco el valor del periodo, que es 86.400 segundos. Bien, colocando todo esto en la calculadora, tenemos que es solamente con dos decimales, redondeando a 2, 1,16, redondeando, les repito, por 10 a la menos 5. ¿Ya? Y la frecuencia ya les había mencionado que siempre debe salir en Hertz, Hz. Bien, finalmente estas unidades de medición entre corchetes y el resultado en un recuadro. De esta manera. Entonces, ¿ya? Este es el periodo y esta es la frecuencia del planeta Tierra, ¿no?
Eso hemos descubierto, además que hemos descubierto que en un día hay 86.400 segundos. Bien, con esto hemos terminado esta clase básica de introducción al movimiento circular. La siguiente clase vamos a ver el movimiento circular uniforme y para finalizar este curso vamos a terminar con el movimiento circular uniformemente variado. Así que nos vemos en la siguiente clase.